En efecto, amigos, los psico-killers muchas veces no saben si están operando en la realidad o en la mentira, en el mundo real o en el más profundo surrealismo. Los psico-killers son extraños, son complejos, son ejemplares humanos dignos de estudio, desde luego ya lo creo. El cerebro de estos elementos es casi una autopista pero con muchas vertientes, con muchos cruces, con muchos desvíos. Es una pieza casi única. Y hablando de psico-killers, recuerdo perfectamente el caso de Theodore Robert Bundy. El caso Bundy, al que se le denominó hace tiempo el caso del depredador, el depredador de Seattle, porque actuaba como un depredador. Y es que debéis saber que los psico-killers tienen muchos métodos de actuación, cada uno desarrolla el suyo, otros copian, mimetizan la actuación de un psico-killer anterior, pero Bundy se esforzó en todos los cánones, operó a mediados de los 70 y su historia hizo cubrir muchas portadas, muchas revistas, muchos periódicos se interesaron en él, porque era un chico perfecto, era un chico ideal, tan guapo, pero algo se trastocó en su cerebro. Y ese algo vamos a intentar contarlo esta noche, desde esta cabaña, mientras aquí al lado de la chimenea nos viene un olor a cina quemada. Recordaremos el caso de Theodore Robert Bundy. El psico-killer siempre trabaja bajo ciclos temporales y emocionales. Es decir, cuando termina una acción, todo vuelve a empezar. Todo vuelve a su sitio. Primero se desmoronan sus conceptos morales, estéticos, religiosos. Eso es lo que le proporciona el visto bueno, el protocolo, el pasaporte para matar. Después de que se desmoronen esos conceptos, el psico-killer piensa, ¿y por qué no? ¿Y por qué no he de matar? La verdad y la mentira, el bien y el mal, se desdibujan en su mente. Y comienza la actuación, comienza la gran liturgia, comienza a buscar a su presa. En el caso de Bundy, fue muy empleado el método del venteo. Sí, el venteo. Algunos depredadores lo utilizan. Merodean un espacio concreto. Nuestro psico-killer nace en 1947 en Seattle y, como os decía, es un niño perfecto. Es un niño guapo, guapísimo. Es un niño que avanza y progresa adecuadamente en los estudios. Es hijo de una secretaria y la secretaria le procura toda clase de privilegios. Al padre nunca lo conoció, pero la madre ocupa los dos sitios, los dos lugares, el del padre y el de la madre, y lo consigue. El único detalle es que cedió demasiado territorio al abuelo. El abuelo era un ser violento, era un ser temible. Sometió a más de un castigo físico al joven pequeño, al joven niño. Eso ya empezó a marcar el carácter de Theodore. Durante algún tiempo, Theodore se dedicaba a la cleptomanía. Le gustaba robar, le gustaban esas sensaciones. Le gustaba adentrarse en los almacenes y coger pequeñas piezas, pequeñas cosas. Poco a poco sus acciones fueron incrementándose. Incluso se habla que en alguna ocasión llegó a robar un árbol de 2 metros de altura de un invernadero. ¿Para qué quería un árbol? Para nada, lo tiró. Simplemente el hecho de robar, el hecho de sentir adrenalina por su cuerpo, eso le gustaba. Al guapísimo, al encantador Theodore. Todos estaban fascinados con Theodore, todos pensaban que iba a tener una progresión meteórica. Tarde o temprano llegaría a ocupar un cargo destacado en la administración pública. Su madre así lo soñaba. Era la gran ambición de aquella madre. Secretaria, pero que quería para su hijo lo mejor. ¿Y Theodore pensaba cubrir las expectativas de su mamá? Claro que sí. Y lo intentó. Lo intentó, pero no tuvo fortuna en los estudios. No tuvo ninguna fortuna. Él quería a Stephanie Braux. Stephanie era su ideal de belleza. Tenía un rostro simétrico, bien equilibrado, una melena larga,
con raya en medio. Stephanie era guapa, pero Stephanie tenía muchos aires de grandeza. Quería también prosperar, y quería prosperar al lado de un hombre que tuviera todos los ingredientes, que tuviera todas las condiciones necesarias para prosperar. Pero Theodore no iba al ritmo necesario. Quería ser abogado, sí, pero lo intentaba. Y lo intentaba mucho. Estudiaba mucho, pero nada, en su mente algo fallaba. En su mente algo había turbio. No conseguía esos estudios. No conseguía que fueran los más adecuados. Y bien, Stephanie lo rechazó. Cuando Theodore tenía 20 años, sintió que su amor platónico, su amor de toda la vida, su amor desde la tierna infancia, lo rechazaba. Y eso fue muy horrible para él. La carrera no seguía adelante, no conseguía la licenciatura de Derecho y tuvo incluso que trabajar en unos grandes almacenes. Era la vergüenza de la familia. Y Stephanie no quería a alguien así. Y esto hizo que Theodore se adentrara en un mundo tenebroso, en un mundo oscuro. Hasta entonces había robado y lo había hecho por divertimento, pero lo de Stephanie había sido demasiado fuerte. Su cerebro se trastocó y empezó a frecuentar los ambientes pornográficos. Pornografía violenta, sadomasoquismo, eso es lo que le gustaba. Era un salto más en su tremenda mente. Ya el robo se quedaba pequeño. El sadomasoquismo era mejor. Frecuentaba el ambiente, frecuentaba algunos locales. Le gustaba mucho la pornografía, sobre todo con jovencitas adolescentes. Es curioso que siempre le gustaba el rostro, buscaba el rostro de Stephanie en esas fotos. Empezaba a preparar una tremenda e injusta venganza. Sí, Stephanie se iba a arrepentir de lo que había hecho. ¿Por qué le había rechazado? Él le amaba con todo su corazón. ¿Por qué Stephanie le había rechazado? Quiso ser un gran ciudadano. Quiso enorgullecer a su madre. Quiso rendir honor a su abuelo. Y quiso que Stephanie se sintiera orgulloso de él. Empezó a aplicarse los estudios. Sí, empezó a sacar adelante esa licenciatura. Y además, bueno, se introdujo en los mejores ambientes de Seattle. Incluso llegó a participar como asesor en un comité ciudadano en contra del delito, en prevención del delito. Bueno, Theodore estaba de moda. Todos querían a Theodore. Todos querían estar con él. Él simplemente sonreía. Ya os digo que de estupenda posición, cada vez mejor, guapo entre los guapos, no se hablaba en otra cosa en Seattle, era el soltero de oro. Stephanie, pobrecita, se volvió a fijar en él. Sí, ya parecía que Theodore iba a llegar lejos. ¿Por qué no? Al fin y al cabo nos conocemos desde niños. Aquella riña que tuvimos hace un tiempo ya habrá pasado el olvido. Theodore es realmente el hombre que yo necesito. Eso pensó la pobre Stephanie. Y Theodore, curiosamente, olvidó. Olvidó durante un tiempo el rechazo de Stephanie. Y los dos se hicieron novios, empezaron a salir. La madre estaba espléndida, estaba orgullosísima. Por fin mi hijo con Stephanie van a llegar muy lejos. Mi hijo será gobernador de la ciudad de Washington. Eso es lo que decía la madre. Eso lo que decían las vecinas. Pero Theodore había pensado otra cosa. En diciembre de 1973, Theodore y Stephanie se casan. Y se fueron rumbo a un estupendo y delicioso viaje de novio. Pero a los pocos días Stephanie regresa a Seattle horrorizada. Sí, horrorizada. Ha sido concretamente rechazada, ultrajada, violentada por Theodore. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Theodore no quiere saber nada de Stephanie, pero si estaba enamoradísimo. Stephanie está confusa, no sabe qué ha ocurrido, pero sí, sencillamente había pasado una cosa, es que Theodore se había vengado. Theodore simplemente se había vengado, se casó con ella y luego la repudió, la rechazó, la agredió.
Stephanie estaba humillada, pero Theodore estaba lanzado a un camino sin retorno. Ya os digo que frecuentaba los ambientes pornográficos. También se había convertido en un voyeur. Le gustaba mirar a las jovencitas. Buscaba sitios ocultos para desafiar, para mirar cómo se desnudaban en los vestuarios, cómo paseaban, cómo hacían gimnasia. Le gustaba ver la forma de las jovencitas, esas curvas. Estaba encantado, estaba fascinado. Luego sentía vergüenza. Lo cierto es que llegaba a su casa y sentía vergüenza, como confesó años más tarde. Pero el morbo le incitaba a seguir. Cada noche saltaba a la aventura. Cada noche buscaba jóvenes a las que mirar. Las observaba escrupulosamente, detenidamente. Se detenía minuto a minuto en su fisonomía. Quería averiguarlo todo sobre ellas. Sus ojos, su nariz, su boca, su cuerpo. Quería saberlo todo sobre ellas. Y lo imprescindible, siempre buscaba a jovencitas que se parecieran algo a Stephanie. Qué curioso. Y así durante unos días. Finalmente, el 31 de enero de 1974, cometió su primera acción violenta. En la leyenda se cuenta que primero, tras rechazar a Stephanie, había golpeado con un palo a una joven. Pero el 31 de enero llegó la cosa a extremos muy graves. Se llamaba Sara. Fue asaltada por Theodore. Asaltada, golpeada y finalmente violada con la pata metálica de una cama. Sara quedó en estado de coma. Nunca se pudo recuperar. Theodore sonreía cínicamente. Aquello le había motivado, le había estimulado de sobremanera. Nunca jamás había sentido algo parecido. Más decidido que nunca, inició una vorágine de terror. Terror desolador. Desde ese 31 de enero de 1974 hasta el 8 de febrero de 1978, Theodore Robert se iba a convertir en uno de los mayores y sanguinarios psico-killers de la historia de Estados Unidos. Sus acciones paralizaron a toda la sociedad. Nadie sabía muy bien quién era el que estaba actuando, porque claro, hay que contar que Theodore, ante eso, seguía como ciudadano ejemplar, el guapísimo Theodore Robert. Caramba, ¿quién puede pensar algo extraño de Theodore? Merodeaba por el campus universitario de Seattle y allí las iba eligiendo. Se comenta que estropeaba los coches de estas chicas para acercarse a ellas. Los estropeaba primero, la chica se acercaba, veía que el coche no arrancaba y él se acercaba gentilmente y decía: pero yo te lo puedo arreglar. Ponía la pieza que había sustraído previamente y así se iniciaba una relación que daba como consecuencia algo fatal, y es la muerte de la joven. Luego también hacía incursiones. Le gustaba mucho la aventura de hacer una incursión. En una residencia de estudiantes, en una ocasión, asaltó 4 habitaciones distintas, con el resultado de 2 muertes. Ya os digo que la actuación era extremadamente violenta. Las golpeaba con un martillo, las podía violar anal vaginalmente. Utilizaba todas las piezas que tuviera a su alcance, las utilizaba. La violencia era extrema, el sadomasoquismo. La mente estaba perturbada. Estaba viviendo una sensación surrealista, una situación tremenda. Los mecanismos químicos de su cerebro, desde luego, andaban muy alterados en ese tiempo. Una tras otra fue acabando con esas chicas. Todas, curiosamente, se parecían a Stephanie. En ese momento nadie lo sospechó, nadie se percataba, claro. Mientras tanto, él mantenía su vida ejemplar. Tenía siempre una novia. Cuando ésta se cansaba de él, pues se hacía con otra, no tenía ningún problema. Siempre había chicas en Seattle dispuestas a ser novias de Theodore Robert. En una ocasión viajó a Florida. Se encontraba en la playa. Habían alquilado un apartamento. Se encontraba con Megan, una novia a la que golpeaba. Golpeaba y golpeaba. Y
practicaba con ella experiencias sexuales extremas con ella también. Pero Megan estaba complacida. No le parecía mal. Pues fijaos, en un día, Theodore se acercó a la playa. Ligó con una joven. Se la llevó a un almacén perdido y oscuro y allí la violó y la asesinó. Después de eso volvió a la playa. Volvió nuevamente a establecer relación con otra joven. La volvió a llevar al almacén, la violó y la volvió a matar. La mató a través de golpes muy violentos. Mató a esas dos jóvenes, luego se cambió, regresó al apartamento y tuvo la suficientemente sangre fría como para salir con su novia a cenar como si nadie hubiera pasado. Y es que, según contaron los psiquiatras posteriormente, Theodore viviera dos realidades. Uno era el Dr. Jekyll y otro Mr. Hyde. Desde luego, si era capaz de matar a dos chicas y después irse a cenar tranquilamente con su novia, después de haber ensuciado sus manos de sangre. Así era Theodore Robert, tremendo. Bundy se iba haciendo ya con un sitio hegemónico en el catálogo de psico-killers norteamericanos, y así fue cometiendo una acción tras otra. En otro momento asaltó una residencia estudiantil y, en este caso, iba con un martillo, armado con un martillo. Violó a 4 jóvenes, 4 que previamente había seleccionado. Se estuvo divirtiendo de lo lindo. Todo esto lo consiguió en pocas horas. 2 de ellas murieron víctimas de los martillazos. Otras 2 no murieron, pero quedaron seriamente tocadas, porque Robert no se detuvo en detalles. Las golpeó salvajemente, quedaron en coma. Jóvenes de 20 años, de 22, de 23. Tremendo. Pero como todos los psico-killers, este infame cometió algún error. Algún error. Un error que no consiguió salvar la vida de cierta víctima, Kimberly, de 12 años, pero que sí os voy a detallar. Antes, sí es cierto que la habían detenido, por algún motivo o por otro, pero estaba en situación preventiva. En 2 ocasiones. Nos acercamos a ese año de 1978. Theodore Robert Bundy, en enero de 1978, intentó secuestrar a una joven, también enormemente parecida a Stephanie. Lo intentó, pero la joven se zafó y además apuntó la matrícula de una furgoneta Dodge que Theodore había robado. Theodore no se percató de este hecho, pero la joven consiguió apuntar la matrícula. Theodore estaba muy frustrado porque no había conseguido su propósito. La joven había escapado. ¿Lo habría reconocido? ¿Habría dado los detalles morfológicos de él? Esperaba que no, pero por si acaso estaba tan encendido que acometió el salvaje reto de cazar a Kimberly, con solo 12 años, una joven preciosa, una joven monísima. La captó y la masacró, la violó y la destrozó. Fue tremendo. Pero aquí cometió el error. Olvidó borrar las huellas. Todo esto se produjo dentro de la furgoneta Dodge y esta la abandonó. La abandonó en un campo. Allí, en ese campo, merodeando en ese campo, se encontraba un policía. Un avezado oficial de policía que detectó la furgoneta robada. Y sabía que esa furgoneta pertenecía a quien había intentado secuestrar a esa joven unas horas antes. Rápidamente dio aviso. Miraron los especialistas dentro de la furgoneta y había toda clase de huellas digitales, toda clase de pruebas, sangre, de todo relacionado con la acción de Robert, con Bundy. Esta vez sí, esta vez fue cazado. Cuando le apresaron no reconoció nada. Incluso hablaba de estos crímenes en tercera persona, como si él no hubiera sido. Sí, conocía detalles, sabía cosas, pero él no se implicaba. Lo contaba todo como un simple espectador, como si hubiera sido un captador que hubiera estado en un programa tétrico de televisión. Poco a poco le fueron sacando los detalles. En el año 1979 confesó 23 asesinatos. 23. Uno tras otro.
ofreciendo todos los más puntillosos detalles sobre cómo acabó con ellas. En el fondo siempre estaba matando a Stephanie. Siempre estaba acabando con aquella novia que le negó el amor cuando eran jóvenes. Este raro perturbado, este animal, los psiquiatras estuvieron trabajando arduamente, trabajando de lo lindo. Salieron miles de folios, informes exhaustivos. La sociedad norteamericana estaba horrorizada ante lo que se iba desgranando de este individuo. Theodore Robert Bundy fue condenado a muerte. Cuando le llevaron a la cárcel, estaba muy temeroso, porque nada más entrar por los primeros pasillos, los presos, conocedores de la historia, comenzaron a increparle, le escupían, le amenazaban, le llamaban asesino de niñas. Los presos querían cobrarse venganza, no querían a uno así entre ellos. Era demasiado vil traer a alguien así, a un asesino de esa calaña. Y encima él mantener su porte de hombre bien. Seguía siendo guapo, agraciado, pero claro, la cárcel le derrumbó. Estaba realmente mal, escondido en lo más profundo de su celda, esperando la sentencia fatal y mortal. Una sentencia que tardó en llegar, porque hasta el año 1989 no se consumó la pena. Pero fijaos que él fue condenado a silla eléctrica. La cárcel, la penitenciaría recibió más de 1000 peticiones para ver cómo se consumaba la sentencia, para ver cómo se ejecutaba al asesino, al psico-killer. Más de 1000 peticiones. Todo estaba dispuesto para que se consumara el acto. El día en el que se iba a celebrar la ejecución, la radio local lanzó un mensaje que se sumaron muchos usuarios. Hicieron esta propuesta a la ciudadanía: por favor, apaguen sus electrodomésticos para que en la cárcel tenga la suficientemente potencia, la suficientemente energía, el combustible, y que esa silla eléctrica funcione como nunca lo hizo. Ese fue el mensaje que lanzaron las emisoras. Y por lo que se sabe, la ciudadanía respondió, apagaron los televisores, apagaron las neveras, lo apagaron todo para que no faltara fluido eléctrico en esa cárcel. Todos querían acabar con este vil. Es tremendo. La radio mandando ese mensaje, recibiendo más de 1000 peticiones para acudir a esa ejecución. Y esto en el año 1989. Theodore Robert Bundy. 23 chicas asesinadas. Espero que Dios le haya perdonado, porque desde luego en la tierra va a ser muy difícil que se lleve el perdón de lo que hizo. Aquel chico tan guapo, aquel chico tan elegante, aquel chico que prometía tanto. Las vecinas dijeron: pensábamos que iba a llegar a ser gobernador del estado. Supongo que le habrán dado algún territorio que gobernar ahí abajo, en el infierno.